Es una noche muy especial porque vamos a aprender varias cosas. Aparte de eso, usted sabe que muchas veces la idea de este taller de cada semana es poder capacitarnos para ser consultores si tenemos el llamamiento y para, si no tenemos el llamamiento, aprender a ser consultores y poder aportar en cada barrio o rama o distrito o estaca que estemos cada uno de nosotros. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, que hoy esta noche queremos explicarles varios puntos. Quiero dejar algo muy claro. El hermano Sergio nos pidió en el chat de Trascendero a cada uno de nosotros de poder explicar. Hay varios informes, obviamente, de cada barrio que piden, ¿verdad? El área, la estaca y todo el asunto. Esta noche mi esposo es obispo, entonces para dejarlo muy en claro, tengo el permiso. Y yo es que ahorita no ha llegado, pero es, yo tengo el permiso y ya él está enterado y ya sabe, ¿verdad? Para que ustedes sepan y sepan. Casi hoy está enseñando, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan la tranquilidad, digamos, de eso. Los reportes con respecto cuando hay una maratón o cada mes cuando queremos indexar o cuando hacemos, digamos, subir recuerdos, trabajar en nuestro árbol genealógico, todo eso llega al reporte, digamos, de cada barrio, para que cada uno lo tenga en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos tipos de reportes que les voy a explicar hoy esta noche. Los que podemos ver, ¿verdad? Voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo por el momento. Así que voy a entrar al usuario. Esta cuenta obviamente es la de mi esposo, que él es obispo de mi barrio. Entonces, él, vamos, ahí están viendo. Sí, ok, el barrio nosotros se llama Barrio Santo Domingo. Entonces, este es el inicio, digamos, de donde cuando entramos normalmente a una cuenta de Family Search, ¿cierto? Y usted dice, ¿dónde me puedo enterar de dónde están los reportes? Ok, algo importante, cuando entramos a la página principal y ponemos indexación, voy a entrar desde el inicio para que ustedes puedan ver. Muchas veces nosotros no estamos enterados de los grupos. Entonces, eso es lo que quiero explicar el día de hoy. Aquí donde dice, que ustedes lo están viendo en pantalla, dice encontrar grupos. Nosotros ahí, cuando tenemos nuestra cuenta de Family Search, hermana Isa, usted me puede llevar el tiempo por cualquier cosa, si me hace el favor. Sí, no te preocupes. Entonces, encontrar los grupos, entonces aquí yo tengo el del barrio y tengo de mi estaca. Entonces, todo lo que haga, todos los miembros de mi barrio, entonces van a subir el reporte. Porque muchas veces antes nosotros teníamos eso de que, ay, ahí sale el reporte, no necesariamente. Y hay dos modalidades. Uno, por invitación o que sea público. En el caso este en el barrio, yo lo puse público para que podamos, todos los miembros que ingresen puedan de una vez enlazarlo, ¿ya? Si está privado, uno tiene que mandar la solicitud y el barrio o el obispo que está autorizado tiene que aceptar. Si él no lo acepta, entonces no saldríamos en los reportes. Comprobado, créanme. Porque antes nosotros no sabíamos eso al inicio, ¿verdad? Cuando mi esposo fue llamado de obispo. Entonces, de ahí a nosotros nos pasó, pero nosotros tenemos tanto de enviadores y por qué aparecen tan menos. Entonces, era eso. Hermanos, si tienen alguna duda o alguien está levantando la mano, me tienen que decir, porque como estoy compartiendo pantalla, no los veo. La hermana Mónica Barros está levantando la mano. Ah, ok. Dígame, Sí, hermana. Ana, una consulta. Está buenísimo esto, pero digamos, ¿cómo, cómo sé yo? ¿El grupo lo crea cualquier persona? ¿El grupo lo crea el obispo? ¿Lo crea el presidente Saca? ¿Cómo funciona? A eso es lo que voy a explicar. Eso lo crea, digamos, el obispo, ¿ya? Entonces, yo ya voy a entrar para que ustedes vean un ejemplo. Ahí dice encontrar grupos. Por ejemplo, yo voy a buscar otro barrio y entonces de mi estaca hay otro que se llama Garavito, por ejemplo. Ve, entonces ustedes ven aquí donde dice abrir solo por invitación o solicitud para unirse. Entonces a esto lo que yo me refiero, si yo pongo buscar, entonces ahí ve, ahí me aparece Barrio Garavito. Y ellos
aquí ellos lo tienen privado, dice solicitud para unirse. ¿Ve la diferencia? En este lado. Entonces, cuando usted le hace doble clic, usted tiene que esperar a que ya la acepten en el grupo, digamos, en la cuenta, digamos, del obispo, sería. Porque él es el único, o sea, quiero dejarlo algo muy en claro, él es el único que tiene la autorización. Aunque estén, por ejemplo, en algunos reportes, por ejemplo, digamos, en el lado de indexadores y Iberoamérica, la mano clarita y hay varios hermanos que están encargados. Pero en algunos reportes solo el obispo lo puede hacer porque él tiene las llaves, para dejarlo en claro. ¿Le respondí? Creo, sí, pero para mí es absolutamente nuevo. Yo me agregué al grupo de la hermana Clarita, por ejemplo, con el tema de los pensadores. Es que Este, no se le entiende, hermana, se le oye entrecortado. le decía que yo no sabía que existía esa posibilidad. Ujú. Se Sí, es que siente, eso es lo que pasa. Por eso es que la hermana Clarita, para poder indexar, ella nos decía, mándelas, entren a este enlace. Entonces, ella mandaba el enlace. Y entonces ellos lo aceptaban y entonces ya usted, o usted ya entraba ya directo, por eso enviaban el enlace. ¿Me bien, entiende? entonces, ahora sí, perfecto. Si yo quiero enseñarle esto, por ejemplo, a mi obispo o al presidente Estaca, le tengo que decir que ellos armen el grupo para que entonces podamos enviar la invitación. Sí, o debe ser que ya lo tienen o lo tienen público. Creo que no existe. Ah, bueno, entonces sí, tiene que ser con la cuenta del obispo directamente. Por ejemplo, ok, yo ya entré aquí, ¿verdad? Voy a seguir para poder por el tiempo y ya le sigo con las dudas. Aquí donde dice editar, ¿verdad? Aquí es donde nosotros ponemos un mensaje, ¿ya? El obispo pone el mensaje, entonces, por ejemplo, nosotros meta para febrero tal, entonces igual como la hermana Clarita puso ahí en indexadores. Entonces, ahí es donde nosotros podemos poner un mensaje y cuando nosotros entremos, lo vemos aquí en este cuadrito. ¿Lo ven? Al lado derecho. ¿Me están captando? ¿Sí me están escuchando Sí, bien? sí, claro. Ok, Sí, perfecto. Bueno, sigo. Entonces, aquí arribita, ustedes ven, esto es, digamos, aquí ustedes pueden ver el anual, el año anterior, el actual, mes, el trimestre o el año, ¿verdad? Ahí ustedes van viendo. Con respecto a esto, ahí es, aquí abajito son los proyectos adoptados que hay, ¿verdad? Que usted quiere, digamos, aportar, no necesariamente los suyos directos, ¿verdad? Entonces, por medio de los grupos que uno está, ¿verdad? De los anteriores que yo le dije, mi barrio, mi estaca y así, entonces todo lo que uno haga le va a salir en el reporte, ¿ya? Porque usted dice, ay, por ejemplo, va a decir, ay, es que yo solo me voy a meter al barrio mío y después me meto al Indexadores Iberoamérica. Todo va a salir en el mismo reporte para que sepan y tengan claro. En este cuadrito donde dice reportes, vamos a ingresar. Ustedes me dicen si voy muy rápido o si no, si me dicen, hermana, va lento, voy más rápido. Vas Ok, bien. entonces aquí es donde ustedes ven donde entraron reportes, ¿verdad? Esto no lo van a ver, obviamente, en ninguna cuenta, digamos, de eso, solo el obispo. Entonces yo voy a poner el mes actual. Aquí usted puede poner qué tipo de formato quiere y le pone generar informe. Cuando le pongo generar informe, en este reporte, hermanos, va a ser diario. Es el único reporte que sale diario, ¿verdad? Porque la cuenta LDS en el obispo, que ya les voy a explicar la otra, eso sale una vez al mes, ¿verdad? Y esta sí, el obispo puede estar viéndolo diario. Aquí es donde lo va a ver que sale cuántos han indexado, cuántos han revisado, lo ven aquí, y el total, ¿ya? Entonces, aquí usted va a ver, usted dice, ay, hermana Isa, ¿se acuerda que antes uno le preguntaba, hermana Isa, usted ya indexó, usted ya sacó tarjetas, usted esto? Y si la hermana Isa decía sí o no, y entonces no había aún como un reporte, ¿verdad? Donde uno antes podía ver, ahora sí lo podemos ver. Por ejemplo, aquí estoy yo, Angie Juan Díaz de Jiménez. Entonces, aquí está que yo ya indexé y he revisado, ¿cierto? ¿Lo están viendo? Sí. Sí, muy claro. Ok, ¿me quedó claro en este reporte? Aquí van a salir dos cosas, que usted indexó y que usted revisó. ¿Ya? Sí, muy Ok. bien.
Entonces, para ver el otro reporte, digamos, en todo lo con respecto al grupo, usted va a decir, bueno, ¿cómo yo sé que yo estoy en el grupo del barrio? ¿Ok? Entonces vuelvo a ingresar aquí, ¿verdad? Lo estoy haciendo un poco más despacio para que ustedes vayan viendo. Y entonces aquí en la parte de arriba, aquí donde dice miembros, ahí voy a ver cuántos miembros están en el grupo. Por ejemplo, habían antes como 130 y ahora en esa semana que ha estado el maratón, me encargué yo y yo le dije, no, voy a empezar a ver quién está lista por lista, quién está y quién no está. Entonces, eso es lo que me estaba encargando yo, ver que quién está y quién no. Entonces, le hago doble clic, ¿verdad? Para ver quién está y quién no. Y aquí es donde vamos a ver en esta parte quiénes son los administradores digamos, de esta página de Family Ser, digamos, del barrio. Pero el único que puede hacer cambios es el obispo. Los líderes pueden ver algunas cosas, pero no todas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan. Ok, aquí dice, bueno, ¿cómo yo voy a saber cuántos revisores hay o quién ya pasó, por ejemplo, que hay varios que ya revisaron, digamos, este mes, que ya le hicieron, ¿verdad? Recuerden que para ser revisor uno tiene que tener más de 1000 y resto de lotes, no necesariamente 1000, va a decir 1001 y ya, no necesariamente. Porque en lo personal, a mí cuando yo ya fui revisora, yo tuve que hacer 1115. Entonces no es un número exacto que te va a decir, después de 1000, el 1001 ya usted es revisora. No, no necesariamente, ¿verdad? Entonces en el caso mío, de mi esposa, de mi obispo, yo le decía, no, nosotros tenemos que ser ejemplos y tenemos que ser revisores. Y entonces yo le dije a mi esposo, le digo, yo vea, usted como obispo tiene que dar el ejemplo. Entonces yo lo molestaba, le digo, yo no, en una semana, porque ya viene el maratón y tenemos que ser revisores, ¿verdad? Entonces él en una semana logró ser revisor, hacía más de 100 y algo de lotes al día para ser revisor. Y entonces él dijo, ya después me dice, ay, qué exagerada usted, me va a poner a hacer esto. Y yo, no, sí, usted tiene que hacer mucho, pero usted tiene que ser ejemplo, porque uno no va a hacer algo o decir algo que no lo ha hecho, ¿cierto? Entonces, ven, digamos aquí en el barrio, eso es lo que estaba motivando yo. Imagínate que solo había una hermana. Entonces ya en estos meses ya hemos sido revisores. Entonces aquí usted dice, por ejemplo, este es mi esposo que se llama Conrad, entonces él es el líder y él es revisor. Y aquí nos dice, digamos, todo un ejemplo. Si usted quiere todas las funciones o ver todo, digamos, de los miembros, usted lo pueden ver, digamos, en esta, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar o preguntarme algo? ¿Lo están entendiendo? Sí. Muy claro todo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa, digamos, en el caso acá? Voy a entrar aquí en indexadores Iberoamérica para que ustedes vean la diferencia. No hay diferencia, digamos, obviamente en todo, ¿verdad? Ven, aquí están todos los administradores. Y ven el mensaje, aquí está el mensaje. Ven, ya lograron, bueno, este es del año, aquí usted puede ver el del mes. Eh, bueno, es que ya aquí, recuerde que entonces voy a poner el anterior, porque aquí recuerde que hacen cortes. Entonces ya hicieron el corte del día como si fuera mañana, ¿verdad? Por el horario. Y aquí ustedes pueden ver, digamos, todos los miembros que hay. Hay 350 personas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Aquí ya salen los lotes y la manera, digamos, de revisión. Ok, si yo quiero, digamos, salirme del grupo, usted dice, ¿cómo hago yo? Ok, aquí está, yo le hago doble clic y yo ya salgo de ese grupo. ¿Ya? Entonces ya no voy a contar con, digamos, en el caso de indexadores Iberoamérica, sino solo el de mi barrio o mi estaca, por ejemplo. O si usted se cambió, digamos, de barrio o de estaca, entonces usted puede dejar este y ya puede ingresar en el otro. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta ahí? Muy bien, hermana. La hermana Roxana parecía que había levantado la mano. Ok. No sé si todavía. Dígame, hermana, ¿tiene alguna pregunta? No. Ok.
¿Está claro, digamos, con este reporte para poder pasar al otro? Sí, hermana. Ok, entonces ahora vamos la cuenta LDS. Nosotros vamos, obviamente, acá donde dice fuentes de recurso para líderes y secretarios. Entramos ahí. Después nos va a ingresar, obviamente aquí está el nombre y todo el asunto, e informes. Entonces ponemos informe de actividades de historia familiar. ¿Por qué es importante? Todos los meses nos cuentan no solamente la maratón, que siga y solo la maratón me va a contar que yo saqué tarjetas, por ejemplo. No, me va a contar que yo indexé, que yo subí recuerdos, que yo subí fotos y todo el asunto. Entonces, en digamos, este cuadro, para que ustedes sepan, ahí vean, viene aquí arribita miembros que enviaron nombre este año. Entonces, va por mes y te va diciendo la comparación del año pasado a cómo vamos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usted dice, bueno, el gris va de tanto, y entonces el otro color, entonces podemos ver y hacer la comparación. Ok, digamos, ahí vamos a saber que las personas están trabajando con sus antepasados o las primeras 4 generaciones. Entonces nos hacen la comparación 2022, 2023 y 2024. Entonces la idea es que podamos nosotros ir viendo la comparación. Los miembros que han iniciado la sesión de Family Search y los otros que han participado también en esta estadística se ve. ¿Qué pasa? Ahí se va viendo, digamos, el total. Recuerden esto que es cada mes, no es lo mismo, digamos, ahorita la maratón, porque los del área pasan subiendo, digamos, con respecto a cuántos enviadores, los indicadores claves, ¿cierto? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran saber, digamos, de esto. ¿Me permite, hermana Bon, un Sí, comentario? claro, claro. La hermana García hace un comentario bien interesante. Dice, hermana, los Okay. líderes, para agregarlos a eso que usted explica, tienen que indexar. Mi obispo no quiere indexar. Es un No, buen hay que hablar comentario, con ese hermana obispo. Roxana. No es nada raro, ¿eh? Algo muy importante de lo que está diciendo la hermana Wong. Las personas que tienen la autorización para manejar este tipo de información son 3 personas. El Ajá. obispo, como lo dijo propiamente la hermana Wong, el presidente de Curo Eldres y el especialista o líder de templo de historia familiar. ¿Ok? Ujú. Los nombres anexados al grupo pueden también ser incluidos por el presidente del Quórum de Eldres. En los consejos de barrios se ve lo que está explicando excelentemente la información estadística. Esto permite a la presidencia de la Sociedad de Socorro y a la consejera asignada al Templo de Historia Familiar manejar los reportes. Lamentablemente, como barrios, no manejamos reportes. El Exacto. consejero asignado al quórum de Eldres también puede recibir esta información de parte del Ujú. presidente del quórum de Eldres. ¿Ok? Esto es bien importante porque en los comités de Templo de Historia Familiar, junto con los consultores, esta es una herramienta de gran ayuda. Algo bien importante, acá también aparecen los miembros, los nuevos conversos. Los nuevos conversos, como ustedes saben, reciben ahora una charla de cómo indexar, porque como ustedes saben, la última indicación del Elder Wegner es obra misional más historia familiar, trabajan en conjunto, ya no están separados. Ahora es una sola unión. Eso quería yo mencionar. Gracias por el tiempo. Sí, y entonces lo que pasa es que muchas veces, o sea, yo sé que los presidentes del foro lo pueden hacer, pero muchas veces no saben, ¿verdad? Y no todo el tiempo a uno le explican, digamos, o toma uno el tiempo para ver cómo es, ¿verdad? En el caso mío lo digo porque ni el presidente del coro le he tratado de explicar, igual al líder de historia familiar y como que no, ¿verdad? Entonces hay miembros que hey, les toca su tiempo, ¿verdad? Los líderes para que puedan aprender. Y pues hermana, qué mal que el obispo no quiere indexar. Yo sé que pasan muy ocupados porque lo sé. Mi esposo es obispo y entonces, pero tienen que ser ejemplo, tienen que ser ejemplo. Igual yo trato
Lo que he aprendido en mi vida, en toda mi vida he sido miembro de la iglesia, de que yo nací de padres líderes toda mi vida, entonces mi papá siempre decía, uno tiene que ser ejemplo, los miembros van a ver el ejemplo, no lo que uno muchas veces diga, sino con el ejemplo de lo más importante. Hermanos, como dijo el hermano Willy, hay indicadores claves, ¿verdad? Digamos, la idea es, en el caso es con respecto a los nuevos conversos, es poder ayudarles a que ellos tengan su segunda fecha bautismal y que ellos puedan ser enviadores, que tengan esa experiencia y llevarlos al templo. Todos los indicadores que hay muchas veces como miembros o cuando no tenemos un llamamiento, no entendemos por qué pide tanto reporte, el 1 a 1, el área pide tal y todo. Entonces, la idea es poder ir porque las cosas se hacen como deben de ser, ¿verdad? Bueno, hermanos, espero que hayan podido entender, digamos, un poquito con respecto a los reportes, Hermana, lo hay importante dos que es. preguntas. Sí, Hay claro. dos preguntas. Una pregunta del hermano Rubén Nava dice si la aplicación participa aparece. Y la pregunta de la hermana García nuevamente, y creo yo que se refiere a si el consultor del templo tiene este tipo de acceso, me imagino. No, Usted puede responder. no. Vea, en lo personal, ellos me preguntaban lo mismo y entre mi esposo y yo que estábamos viendo, digamos, esto, y aunque usted los ponga de administradores, ellos no pueden ver todo. Por ejemplo, el reporte que yo le dije a usted de los que hacen cada mes, ellos no lo pueden ver, aunque sean administradores, ellos los dejan, digamos, ver los miembros, cómo va la estadística, digamos, en el cuadro, porque les sale a todos los miembros, pero el único que le sale eso específico es al obispo y al presidente de estaca, nada más. Porque lo estuve viendo con un consejero La de la estaca, hermana Barros, ajá, la hermana Barros hace la siguiente pregunta. ¿Los presidentes de estaca también deben crear una cuenta? sí, pero la mayoría no sabe. Igual, como ustedes vieron ahí, donde dice estaca, usted lo vio que, bueno, es que yo dejé de compartir pantalla y el tiempo mío ya se me fue. Le estoy quitando más bien el tiempo a la hermana. Ahí uno puede hasta subir la foto. Usted vio que en el barrio de nosotros hay un cuadrito o en Indexadores Iberoamérica, ellos subieron fotos, también uno hace todo eso y el presidente Estaca también puede verlo. Entonces, no sé, para no quitarle el tiempo, no sé si tienen una pregunta más, sino para que la hermana Paulina pueda ya el tiempo, digamos, de ella. Más bien, muchísimas gracias por escuchar y por tratar de aprender cada uno de nosotros. Y lo comparto con mucho amor y humildad en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Angie. Pues ahora el tiempo es de la hermana Paulina. Ella nos va a compartir otro cachito de esto de los líderes. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, hermana Isabel, por su liderazgo y por estas bellas oportunidades de coincidir. Gracias, hermana Angie. He aprendido mucho el día de hoy y precisamente hoy quisiera compartir algunas de las cosas que he aprendido y que me han ayudado mucho. Normalmente eh, aprendemos del ejemplo, aprendemos del precepto, aprendemos de la experiencia y también aprendemos de los manuales. Para poder hacer las cosas del Señor, tenemos que saber la doctrina y solamente me gustaría compartir con ustedes cosas que son importantes para poder hablar de liderazgo. Si ustedes todos tienen a la mano su manual o su teléfono, nos vamos a Biblioteca del Evangelio. Vamos a compartir pantalla, por favor. Ya tengo poquito tiempo, así es que voy a tratar de hacerlo muy rápido. Esta parte no se ve muy clara, pero la parte importante dice, el Señor enseñó, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio en el cual fuere nombrado. La que sigue. Bueno, ¿por qué pensé en esta parte introductoria? De nosotros es la responsabilidad de aprender. El Señor quiere que seamos autosuficientes y que podamos hacerlo por nosotros mismos. Entonces, nosotros en la siguiente parte, viene en el siguiente capítulo es el plan de Dios. Y ahí en el plan de Dios dice, usted ha sido llamado a servir en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Gracias por su servicio. Usted bendecirá la vida de las personas y experimentará gozo a medida de que sirva fielmente. Todos los que estamos aquí tenemos un llamamiento. A lo mejor usted es consultora, al igual que yo soy líder de consultoras de la estaca
Mactomatzá, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Soy obrera del templo y tengo otros mayordomías y llamamientos que el Señor me ha dado en esta tierra, pero aquí debe de haber consejeras de la sociedad de socorro, presidentas, obispos, consejeros, de estaca, de barrio, y cada uno de nosotros va a ser bendecido por lo que hace. Y no solamente eso, pasamos a la siguiente. Cuando nosotros, el siguiente capítulo es el 2, dice apoyar a las personas y a las familias en la obra de Dios para la salvación y su exaltación. Entonces, ese es el capítulo 2 y dice que como líderes de la Iglesia de Jesucristo, nosotros brindamos apoyo a las personas y las familias para que lleven a cabo la obra de Dios y salvación y exaltación. El propósito final de esta obra es ayudar a todos los hijos de Dios a que reciban las bendiciones de la vida eterna y la plenitud de gozo. Me llama mucho la atención porque es algo que escucho constantemente. Lo que pasa es que, y normalmente vamos con el obispo, el obispo no me hace caso, el obispo no escucha, el obispo no sabe, el obispo me da vuelta y la realidad es que el obispo entra dentro de esta parte introductoria del manual en donde dice que el propósito de esta obra, el final propósito es ayudar a todos los hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados para ayudarle a todos los hijos de Dios. No todos vamos a tener el conocimiento. Cada uno de los que está aquí trae sus dones, trae sus talentos, tiene su conocimiento, pero la realidad es que estamos juntos para ayudarnos unos a otros, como familia y como iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros, yo en mi llamamiento, voy a hablar de esto, ese es exactamente, ¿qué es? Hay una pregunta del hermano Rubén, dice, ¿qué se debe de hacer si los líderes no trabajan? Ahorita la hermana Angie mencionó muchas veces, hay que ser ejemplo. ¿Cómo somos ejemplo? Eso es un líder. No necesitamos un llamamiento. ¿Cómo es el ejemplo? Cuando yo estoy estudiando en mi casa, cuando estoy tratando de vivir el evangelio, cuando estoy tratando de hacer mi parte en la obra, cuando estoy cumpliendo con mi llamamiento, cuando solamente soy un representante de Jesucristo en la porción que Él me mandó y me habilitó para poder, en este caso, yo no puedo hacer que los demás lo hagan. Yo trato de hacer mi parte como consultora. ¿Y qué hago? Pues ellos voy, los visito, y llevo mis tarjetas al templo, y voy acompañada de mis hijos, y hacemos excursiones familiares, pero yo creo que la parte más importante es la administración. Nosotros ministramos y no hay ministración sin amor. El sello del maestro es el amor, la paciencia, la ayuda que damos. Cuando nosotros, yo por ejemplo, cuando hablo con mis hijos, digo, bueno, yo no soy la mamá perfecta. Y lo aprendí en un llamamiento, voy a compartir otra cosa que aprendí. Cuando trabajaba en la estaca con mujeres jóvenes, con presidentas, yo me acuerdo que llegué a frustrarme mucho, porque decía, es que no trabaja esta hermana el progreso personal, es que esta hermana no trabaja, no lee el libro de Mormón, es que o sea, terminó el año y yo recuerdo que hice una oración y dije, Padre, de veras yo quiero ver lo bueno de las hermanas y quiero ver exactamente lo que tú ves para poder agradecerles lo que sí hace, para poder reconocerles el esfuerzo, el tiempo, el que dejaran a sus familias, eso que tú ves y yo no veo. Y entonces pude darme cuenta que cada presidente era perfecta en algo. La que no hacía el progreso tenía a todas sus niñas leyendo el libro de Mormón durante el año. Y otra diferente asistía al templo constantemente con su historia familiar. Y así cada una. Y por eso estamos juntos, porque nos fortalecemos. Estamos aprendiendo la cultura del evangelio. Y la cultura del evangelio, yo soy Paulina González Rodríguez, y los González me dejan una genética y un ejemplo y un legado, y los Rodríguez otro. Pero estamos tratando de implementar la cultura de Cristo, de la asistencia al templo, de poder ayudar en la obra de salvación de este y del otro lado del velo. Dicen que cuando no funciona la fórmula del maestro, que es dar amor
y enseñanza, hay que aplicarlo más. Si fuera medicina, démoslo doble. Él va a abrir su corazón. Nadie se resiste al amor. El espíritu, si ustedes están haciendo su parte, les va a acompañar y va a ayudar a que esas mentes saturadas de trabajo, porque un obispo tiene muchas responsabilidades, sepan que cuando nosotros capacitamos, esta responsabilidad no es directamente del obispo. Quien hace el plan de templo e historia familiar tiene que ser, voy a poner un videito y ahorita si gustan lo comentamos, pero pasamos a la siguiente. En el siguiente, en el capítulo 3, solamente estamos leyendo la primera parte introductoria. Y entonces aquí dice, el sacerdocio es la autoridad y el poder de Dios por medio, y nosotros hemos sido apartados por ese sacerdocio. ¿Sí? Perdón. El Padre Celestial realiza su obra porque esta es su obra, no la nuestra. Él es el que toca el corazón, es el que... Yo agradezco estos manuales porque Él ya nos dijo qué, ya nos dijo cómo, ya nos dijo cuándo, ya nos dijo por qué. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacerlo de acuerdo a su modelo. Y a veces eso es lo que falla, dividir las responsabilidades y comprender lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en esta obra. Entonces, pasamos a la 4, por favor. En la 4 viene lo que nos decía en el 0, en la parte introductoria. Dice, como líder de la iglesia, usted ha sido llamado por inspiración mediante los siervos autorizados del Señor. Tiene el privilegio de ayudar en la obra del Padre Celestial, de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y lo hace alentando a los miembros a participar en la obra de Dios de salvación y exaltación para sí mismos, sus familias y otras personas. Hallará gozo al servir a los hijos de Dios. Yo creo que cuando vemos a todos como hijos de Dios y respetamos sus procesos y ayudamos en esa parte en la que el Señor nos habilitó todo el tiempo y todas las veces que sea necesario hasta que esa persona decida trabajar, nosotros no seremos juzgados. Por ejemplo, es como los misioneros. Los misioneros no van a ser bendecidos por cuántas personas bautizan. Los misioneros son bendecidos por cuántas personas enseñan. Ellos no pueden suspender el albedrío de las personas para que se bauticen. Ellos solamente pueden compartir el mensaje y eso es lo que nosotros hacemos, hermanos. Nosotros vamos a ser bendecidos por todas las veces que nosotros compartamos nuestro testimonio. Porque a fin de cuentas, todo, cuando actuamos, cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando servimos, es cuando tú y para poder ser más útiles en esta obra. Realmente habla aquí del ejemplo, porque aquí todos, sé que todos son muy talentosos y muy preparados y yo les admiro a cada uno de ustedes. Y también sé que si estuviéramos cerca, podríamos ver cosas que dices, bueno, sí, sabes de este tema, pero de este no. Y por eso el ejemplo perfecto es Jesucristo. Y entonces a menudo nosotros prestaremos servicio, dice el manual, a otras personas de forma individual, además de que tendremos oportunidades de brindar liderazgo en reuniones y actividades de la iglesia. También podrá prestar un importante servicio por medio de los consejos. Y todo esto lo vimos, hermanos, para llegar a esta palabra. El modelo de trabajo del Señor es por consejos. Es a través del consejo donde cada quien toma, cada varón, cada mujer, aprende cuál es su responsabilidad y va y decide cumplirla y ser bendecido o no cumplirla. Pero cuando estamos en consejo, pues nos ayudamos a que el propósito se cumpla. Entonces, en esa parte, todo desde que inició el mundo, el plan de salvación inició con eso, con un concilio, con un consejo. Cuando un consejo de barrio se reúne, está siguiendo el modelo del Señor
para trabajar en su obra y entonces todos los propósitos pueden ser cumplidos más fácil. ¿Cómo se lleva a cabo este consejo? Pues vamos a ver todo lo demás que quieran saber o todo lo que vamos a ver en un pequeño video de muy bien, dice aquí Angie, permítame, dice lo que yo hago, videito, Pau, ya nos vamos. Ok, dice Angie, lo que yo hago es que los invito a mi casa a comer y los pongo a indexar o a hacer 4 generaciones y uh, y, y se da muchas veces cuenta que lo están haciendo en ese momento y les doy ejemplo con amor. Perfecto, pues cada uno va a recibir su revelación. Entonces, este es un pequeño video. Esta es otra cosa que he aprendido. No tenemos que saberlo todo. Tal vez aquí hay gente que es experta en la tecnología y eso es fantástico, pero a lo mejor son expertos en la tecnología y no tienen mucho tiempo. Entonces, la iglesia siempre tiene videos, capacitaciones, y si nosotros lo compartimos, estamos instruyendo. ¿Sí? Entonces voy a compartir este pequeño video, dura 3 minutos y esa es la forma en la que se hace un plan de templo e historia familiar de barrio. ¿Sí? O rama debe tener un plan de templo e historia familiar que ayude a los miembros de la unidad a participar en el recogimiento de Israel en ambos lados del velo y realizar las ordenanzas del templo a favor de sus familiares. El Manual General, Servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, menciona que ese plan ayuda a los miembros del barrio, incluyendo a los niños y jóvenes, a participar en la obra de historia familiar y a prepararse para adorar en el templo con la frecuencia que las circunstancias lo permitan. Es decir, que el plan de templo e historia familiar es una serie de acciones que ayudan a los miembros del barrio a trabajar en sus árboles familiares, enviar nombres al templo y realizar ordenanzas en el templo a favor de sus familiares. Los responsables de diseñar este plan son los miembros del Consejo de Barrio. Ellos elaboran e implementan con espíritu de oración un plan de templo e historia familiar de barrio. Según sea necesario, se puede invitar al líder de templo e historia familiar a las reuniones del Consejo de Barrio. El presidente del Quórum de Élderes y la presidenta de la Sociedad de Socorro ayudan al Consejo de Barrio a elaborar el plan. El líder de templo e historia familiar de barrio también colabora. Es importante recordar que la responsabilidad de diseñar el plan recae sobre todo el Consejo de Barrio. Sin embargo, el presidente del Quórum de Élderes, la presidenta de la Sociedad de Socorro y el líder de templo e historia familiar de barrio tienen un rol de liderazgo en el diseño del plan. Estos 3 líderes pueden diseñar el plan y posteriormente presentarlo en una reunión del Consejo de Barrio. De esta forma, el Consejo podrá sugerir cambios y llegar a un plan que ayude a todos los miembros de la unidad. Finalmente, el obispo es el encargado de aprobarlo. Una vez que el plan ha sido diseñado y aprobado, se llevan a cabo las reuniones de coordinación de templo e historia familiar de barrio. Estas reuniones son breves e informales y se llevan a cabo de forma regular. Si se ha llamado a un líder de templo e historia familiar de barrio, él dirige esas reuniones. De lo contrario, el miembro de la presidencia del Quórum de Élderes que cumple esa función se encarga de dirigirlas. Además del líder de templo e historia familiar de barrio y el miembro de la presidencia del Quórum de Élderes, en esta reunión también participan la miembro de la presidencia de la Sociedad de Socorro asignada a la obra del templo y de historia familiar, un ayudante del Quórum de Presbíteros, una joven de la presidencia de la clase de mujeres jóvenes de mayor edad, y los consultores de templo e historia familiar. Es muy importante que al planear dichas reuniones, siempre tengan presente que su finalidad es coordinar los empeños para implementar el plan de templo e historia familiar de barrio, y planificar la forma de ayudar a miembros específicos del barrio con su propia obra del templo y de historia familiar según se solicite. Para más información sobre la obra del templo y de historia familiar, consulte la sección 25 del Manual General. Claro que sí, hermano.
puedo compartir ahorita. ¿Puedes compartir el video ahí en Messenger, por favor? Para que puedan tenerlos todos ahorita y después lo volvemos a compartir en los grupos. Con mucho gusto. Es muy fácil el plan. O sea, la presidenta de Sociedad de Socorro sabe cuáles son las necesidades de las hermanas, pero hay alguien asignado y es su consejera. No es la presidenta la responsable, no es el obispo el responsable, es la consejera asignada de Sociedad de Socorro con el consejero del Quórum de Élderes, quienes se reúnen con el líder de Templo e Historia Familiar y hacen una propuesta, porque esto tiene que ser analizado por el sacerdocio. En el consejo, que es el modelo del Señor, está el Espíritu del Señor. Y Él les hará saber las necesidades y cada una de las cosas que puede funcionar. En mi estado hay ramas en donde se hablan dialectos, hay lugares donde no hay internet, hay lugares donde las hermanas no tienen un teléfono, y no podemos aplicar el mismo plan para todos. Necesitamos pensar en esas hermanas que tienen necesidades especiales y tenemos que encontrar la forma de poder ayudarles a que se cumpla el propósito del Señor, porque esto es parte de la obra de salvación. Necesitamos estarlo haciendo. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Orar, inspirarles, servirles, enseñarles, aprender y ayudar. Cuando eso nosotros lo mandamos al consejo y se analiza, se ejecuta el plan a través del liderazgo de quienes acabamos de mencionar, y está el líder, está el consejero y la consejera de Quórum de Élderes, presidencia de Sociedad de Socorro, sale del consejo de barrio y regresa al consejo de coordinación de Templo e Historia Familiar, y ahí quienes lo ejecutan, mencioné los dos líderes responsables, con el líder de Templo e Historia Familiar, con los consultores de barrio, y cuando los programas van a incluir jóvenes, entra el presbítero y una señorita de la clase de mujeres jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos sostener el primer esfuerzo? A veces, la parte donde decía en la introductoria 00, dice, y actuar con toda diligencia. Y a veces eso es lo que nos falta en el discipulado, diligencia. Si nosotros ya tenemos un plan, tenemos que cumplir la meta. ¿Cuál puede ser la meta? La meta puede ser, necesitamos indexadores, necesitamos ayudarles a las personas que no se han investido, necesitamos que haya más reuniones sacramentales donde se hable doctrina del templo. No solamente la parte de la iglesia tiene dos funciones, una es ministrar y la otra es administrar. Y todas son del Señor. Y nos ayuda a llegar a los indicadores que nos acaba de enseñar Angie para hacer. ¿Qué necesitamos para hacer un plan? Entender que el plan viene desde arriba. El plan viene de Dios. Necesitamos conocer el manual. Necesitamos conocer el modelo. Y hoy estuvimos en esto. Necesitamos saber cuál es el plan del área. Necesitamos saber cuál es el plan de estaca. Necesitamos saber cuáles son los indicadores. Y entonces, cuando el consejo se reúne y ellos conocen a la membresía, el plan tiene que ser un éxito porque el Espíritu del Señor está allí. Necesitamos invitar a que se hagan consejos. No hay un liderazgo solo. Necesita la luz de cada uno de los líderes que el Señor ha llamado para atender el rebaño que en ese momento lo requiere. Así es que yo sé, hermanos, que no vamos a terminar de aprender en esta tierra todo lo que necesitamos, pero sé que estas reuniones y las que cada uno de ustedes, o las amistades, o el liderazgo que estén ejerciendo, va a ser de gran bendición para ustedes, para su familia y para todos los que estén cerca de ustedes. Realmente sé que el Señor capacita y habilita a todas las personas que le buscan. Sé que nuestros pequeños esfuerzos son bendecidos y potencializados
cuando se hicieron en oración en un consejo, porque Él los valida. Así es que yo deseo que cada uno de nosotros podamos seguir ese modelo, estudiar el capítulo 25 y pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Las cosas a veces no salen cuando las queremos hacer a nuestra manera, pero algo que he aprendido recientemente, porque yo he sido, me encanta el templo y he asistido, pero mucho tiempo asistí sin los nombres de mis familiares. Y no dudo que fui bendecida por haber hecho la obra por muchas personas que no eran de mi familia. Pero sé que la obediencia trae bendiciones, pero ahora que voy por mi familia, pienso que la obediencia es más exacta. No sé cuántas cosas más me falten aprender, pero sé que ahora soy bendecida yo y son bendecidas con ellos, y eso lo siento muy profundo en mi corazón, que es más del agrado mi ofrenda al Señor. Así es que se terminó mi tiempo. Yo agradezco mucho esta oportunidad y conocerles, les admiro y realmente me siento bendecida de seguir aprendiendo mientras esté aquí en la tierra, y ahorita que estoy con grandes espíritus, más. Y esto se los comparto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, Angie y Paulina. Una excelente clase, de verdad. Lástima que no entraron todos los líderes que deberían de poder acompañarnos, ¿verdad? Se les invita, pero pues todos tienen su libre albedrío. Pero ya aprendieron para que le puedan apoyar en todo esto. Pues muchas gracias a todos los que nos pudieron acompañar. Y pues vamos a terminar con una oración. Voy a dejar de grabar.